Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana y estamos hablando de una victoria sobre el odio y la persecución. Seguimos la serie de lecciones de escuelas sabáticas relacionados con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las lecciones que podemos aprender de esto y cómo afecta este sacrificio a nuestra vida prácticamente diaria, nuestra vida cristiana. Antes de empezar nuestro estudio, queremos hacer una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel y su servidor Pastor Petkov. Seguimos con nuestra lección y vamos a ver la estructura de nuestro texto. Victoria sobre el odio y la persecución. Tenemos un testimonio como introducción y después viene el primer subtítulo, lo que el mundo da. Vamos a ver que toda la lección prácticamente está hablando de un contraste del mundo y seguir a Cristo. La vida cristiana y la vida sin Cristo. Y vamos a ver varias veces, vamos a hacer comparaciones y también vamos a marcar las diferencias. El próximo subtítulo, rechazo y persecución, es prácticamente una consecuencia profetizada por nuestro Señor Jesucristo de la aceptación del Evangelio y prácticamente cómo nosotros enfrentamos esta diferencia, esta persecución, esta falta de aceptación de parte del mundo. Por eso esa lección es sumamente importante para nosotros, para todos, para una familia cristiana, porque es un problema que enfrentamos cada día en nuestra vida diaria. Vamos a ver el otro subtítulo, conocimiento y responsabilidad, y ahí vamos a tocar otros puntos importantes de la vida espiritual, porque el mensaje es rechazado, es una parte también muy importante, interesante en esa lección. Y después tenemos otro subtítulo, amor por el Padre y aceptación del Hijo. Vamos a ver en qué forma este subtítulo colabora, o esta parte, la pregunta número 6, colabora en este asunto de la persecución y falta de aceptación del mensaje y también de los mensajeros. Tenemos el último subtítulo, perseverancia y bendición. La última pregunta prácticamente está comentando la victoria y con todos sus beneficios y alegría que podemos nosotros tener si estamos fieles en la palabra de Dios. Por eso es importante que dedicamos tiempo para la última pregunta, porque no solo que es un conjunto de la entera lección, pero también enfoca los pensamientos en la victoria, es un tema muy positivo e importante para todos nosotros. Vamos a revisar y concentrarnos en las respuestas de cada pregunta por separado, empezando con la primera pregunta. Sabiendo lo que los esperaba en el mundo, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos con anticipación? Estamos hablando de una profecía y vamos a introducirnos en este tema de nuestra lección. Afrontar el rechazo o inclusive el aborrecimiento necesita una actitud y una preparación especial. Y de hecho, durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, los discípulos pudieron en forma personal y directamente por el acoso que sufría Jesús, comprobar lo que significa ser perseguido, ser sistemáticamente alineado, tal cual lo hacían con Jesús. Ahora, Él expone ante sus seguidores cómo será en el futuro,
Él no iba a estar más físicamente entre sus discípulos. Ya hemos estudiado que enviaría al Espíritu Santo. Sin embargo, ellos debían asumir y también prepararse mentalmente para enfrentar la oposición, el rechazo, la persecución y también el aborrecimiento. Esta es la declaración dentro del contexto histórico específico. Sin embargo, tiene también una connotación muy importante para cada uno de nosotros. Y nos presenta el hecho de cómo el rechazo a Dios se extiende a aquellos que le siguen y le sirven, ya que cuando queremos con la ayuda de Dios obedecerle y caminar en el sendero del bien, estamos representándole en esta tierra y por lo tanto desafiando la dominancia y la preeminencia del mal. Y esto produce una reacción que se desdobla en rechazo y en odio. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es aquí el testimonio en Alza tus ojos, página 323, que dice: al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. Eso es prácticamente un principio que si nosotros no somos como el mundo, no somos con el mundo, estamos contra ellos y automáticamente se cosecha entonces un rechazo. Vamos a ver más adelante en la lección cómo debemos nosotros recibir, aceptar este rechazo, cómo debemos enfrentarlo para que finalmente alcancemos una victoria, como dice el título de la lección. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la razón por este odio? Verdaderamente podemos decir que nos pertenecemos al mundo y por eso somos odiados. ¿Qué podemos contestar en esas preguntas, Raquel? Bien, este versículo extiende el pensamiento ya expuesto en la cita anterior y realmente nos damos cuenta de algo interesante. El amor o el aborrecimiento son dos sentimientos opuestos entre sí y por lo tanto la ausencia de uno potencia el desarrollo del otro y viceversa. Aquí el Señor nos da varias claves para entender el porqué del rechazo hacia la verdad. Es decir, existe un elemento determinante hacia la aprobación o el rechazo de un individuo y es su asociación o su conexión con la comunidad o con el grupo mayoritario. En este caso se nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por lo tanto, el mundo es la mayoría. Y marcar la diferencia significa cuestionar el comportamiento general y también significa un desafío a las normas o los comportamientos ya establecidos. Y por lo tanto esto genera una reacción de rechazo, de oposición y obviamente de eliminación. Así que el ser o no ser determina la aceptación o el rechazo. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante que determina nuestra actitud y nuestra toma de posición. Se nos dice: antes yo os elegí del mundo, porque eso el mundo os aborrece. Así que el Señor pone en claro que la mayoría no acepta el bien ni la verdad, pero aquellos que han aceptado el llamado de Dios son reconocidos por el Señor y como consecuencia son rechazados por el mundo. Así que cada uno de nosotros debe definir su posición, es decir, a favor de la mayoría o de la comunidad dominante en la que nos encontramos a costa de sacrificar la verdad, o permanecer fieles al Señor aún en la soledad, el olvido, el abandono o el aborrecimiento, ya que la cantidad o la mayoría está en contraposición a la verdad. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta. Y prácticamente esta pregunta levanta otras preguntas. Por ejemplo, la pregunta: ¿cuándo estamos rechazados por el mundo? ¿Cuándo estamos en armonía con el mundo y cuándo estamos contra el mundo?
Obviamente aquí debemos considerar algunos pasos soterológicos o el plan de salvación, que es por ejemplo el nuevo nacimiento. Si somos nacidos de nuevo, nacidos por Dios, participantes de la naturaleza divina, entonces no somos más de este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un otro mundo. ¿Qué es este otro mundo? Es el reino celestial. El reino celestial es que nosotros tenemos, que nosotros queremos, que nosotros amamos y con que nosotros tenemos cosas en común. No tenemos más cosas en común con este mundo porque este nuevo hombre que ha nacido y que controla más nuestra existencia, nuestra naturaleza, es bajo el control del Espíritu Santo y por eso somos rechazados del mundo. Sin embargo, si nosotros no somos todavía nacidos de nuevo, todavía estamos bajo el control pecaminoso, el control del espíritu de este mundo, entonces obviamente no vamos a tener ningún rechazo del mundo, en contrario vamos a tener un placer a continuar vivir en este mundo. Vamos a ver más adelante la pregunta número 3. Cuando la verdad de Jesús se acerque, ¿cuál será la actitud del mundo hacia el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera razón por dichas actitudes en contra del pueblo de Dios? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta, Raquel? El Señor desea que establezcamos un paralelo entre la aceptación o el rechazo que Él sufrió y también el modo en que el mundo va a lidiar con nosotros. El primer pensamiento es muy importante. El siervo no es mayor que su Señor, lo cual quiere decir que de acuerdo a la autoridad que nosotros elegimos y reconocemos en nuestra vida, también la trayectoria de nuestra existencia se marcará. En el momento en que nosotros elegimos a Dios como nuestro guía, nuestro Salvador, nuestro Señor y soberano, significa que los principios del cielo son asumidos por nosotros y permitimos que Él haga esa obra regenerativa en cada uno de nuestros corazones. Esto trae como consecuencia inmediata el mismo rechazo y repulsa que sufrió Jesús mismo, por el contraste, es decir, por no concordar o armonizar con los valores generales establecidos y marcar una diferencia, se cuestiona por contraste el lineamiento general de comportamiento. Y esto produce desconfort y produce un desafío y un cuestionamiento. Y esta inseguridad que se comunica es la que hace que el objeto o el ser que de alguna manera perturba la situación debe ser eliminado. Y de hecho, practicar la verdad, vivirla, anunciarla, es un elemento extraño en nuestra sociedad presente. Así que la mayoría de las personas no la acepta, no la guarda y por lo tanto actúa en una forma hostil y altamente agresiva ante el conocimiento y la toma de decisión acerca de la verdad. Entonces, nuestra relación con Dios, la práctica de la verdad define el lado en el cual nos colocamos, en el bien o en el mal. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que prácticamente si nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos adventistas, pero no cumplimos, no estamos nacidos de nuevo, no somos participantes de esa naturaleza divina y estamos todavía en amistad con el mundo, prácticamente estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es un mal ejemplo que estamos dando a las personas, al mundo, un mal ejemplo a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, es sumamente peligroso tener esta vida dualista, que de un punto de vista somos cristianos, pero en otro momento de la vida no somos más cristianos, regresamos en el mundo.
¿Y por qué eso surge? Aquí se explica eso en el testimonio. Dice que Israel, así como en Israel los cristianos serán a menudo a la influencia del mundo y se amoldan a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos. Eso es que sucede. Muchas veces también se hacen compromisos por obtener un mejor trabajo, por obtener algunos favores. Lamentablemente, todos los favores que podemos obtener de esa manera, vendiendo principios fundamentales de la cristiandad, es sumamente peligroso porque el resultado y las consecuencias son terribles. Bueno, vamos a ver más adelante en nuestra lección qué podemos aprender. La pregunta número 4 dice: ¿podemos decir que la generación del tiempo de Jesús simplemente no tuvo suficiente evidencia para creer en él y en su mensaje? ¿Por qué las personas no aceptan el Evangelio? ¿Qué podemos contestar? Hay muchas personas que dicen, bueno, no hay suficientes pruebas arqueológicas, no hay suficientes pruebas científicas, históricas, hay alguna desviación de datos históricos, entonces ya se buscan algunos fundamentos de dudas. Pero ¿qué podemos decir? ¿Dónde está prácticamente la razón fundamental de por qué se rechaza el mensaje de Jesucristo? En las dos citas bíblicas que tenemos, en Juan 1 y en Juan 15, tenemos las claves y la sucesión de eventos que provoca o lleva a la persecución y al aborrecimiento. Y desearía que lo analizáramos un poco para facilitar la explicación para los maestros de escuela sabática. El primer elemento que produce una desarmonía en el conjunto de la sociedad humana es el contraste. Y es el contraste entre la luz y las tinieblas, es decir, entre el bien y el mal. La lucha que se mantiene genera y provoca toma de posición a favor o en contra. Es interesante comprobar que los elementos intermedios o neutrales son inexistentes y absolutamente absueltos los colores grises. Así que encontramos o luz y tinieblas. Entonces, el primer elemento que produce disonancia y promueve la persecución es el contraste entre el bien y el mal. El segundo elemento es la separación, es decir, no existe posibilidad de conexión o combinación entre el bien y el mal. Por lo tanto, se produce una absoluta segregación. El tercer elemento es la exposición oral de la verdad, es decir, la comunicación de la verdad en una forma hablada hace que sea impartido conocimiento, por lo tanto la persona identifica sus errores, es consciente de su situación y no hay excusa. Por lo tanto, hay un contraste, hay una separación, hay un nivel de conocimiento significativo, pero además va acompañado de obras. Cuando el bien forma parte de la naturaleza humana por la obra del Espíritu Santo, como parte de la aplicación del pan de salvación, el cristianismo no se convierte solo en una mera declaración oral, sino que también es ejecutivo, es decir, se demuestra en acciones y en obras específicas. Por lo tanto, no es solo un conocimiento que se imparte, sino que es una vivencia que se testifica, lo cual vuelve y reconfirma la imposibilidad de disculpar o excusar cualquier tipo de mala acción. Así que cuando estamos sintiendo opresión, aborrecimiento, hostilidad, rechazo, abandono, indiferencia, es porque hay una lucha entre el bien y el mal. El hecho de que el bien no ceda ante el mal, ni el mal ante el bien, lamentablemente, produce una separación que es inevitable
y que a su vez produce una reacción, sea esta comunicativa oralmente o también por acciones, produciendo al que o a los que están en el camino errado un desafío, un malestar, porque tienen la absoluta constancia que lo que está haciendo está mal. Por lo tanto, el aislamiento, el rechazo y el abandono del bien se desdobla en la expresión de aborrecimiento y persecución. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante esa pregunta. Prácticamente debemos entender que nosotros vivimos en el mundo, no podemos apartarnos totalmente del mundo. Tenemos nuestra educación, universidades donde nuestros hijos deben ir y aprender profesiones importantes. Eso está recomendado por el espíritu de profecía. Sin embargo, ¿qué debemos entender? Que viviendo en el mundo debemos esperar constantemente enfrentar esas diferencias, y esas diferencias, si nosotros no las enfrentamos, no obtenemos la victoria inmediatamente, entonces no vencería a nosotros, y si no vencen, entonces empezamos de pensar de compromisos y bueno, seguimos los pasos del Israel antiguo y una apostasía, en dudas y en pensar si eso es así o no es así, o buscando excusas de vamos a ver cómo podemos justificar nuestro comportamiento, o quizá buscar una forma de encontrar errores en las doctrinas eclesiásticas. Aquí dice los testimonios, son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Es un otro problema, excuse me, perdón. Es un otro problema que enfrentamos aquí, que hay muchos que se aferran de las tradiciones de sus padres, la forma como lo aprendieron, no quieren cambiar su forma de vida, tienen miedo. También hay otras razones por qué las personas no aceptan el Evangelio. Muchas veces ellos tienen un mal ejemplo de parte de los cristianos. Ejemplos históricos, por ejemplo en Europa casi todas las guerras fueron justificadas por la religión cristiana. Eso se aprende constantemente. También en la vida personal de personas, de familias, de la forma como nosotros actuamos, cómo tratamos a la gente en el mundo, podemos prácticamente ofender muchos de ellos, hasta que en el fin, el resultado final es que ellos no aceptan, no creen que esto es el mensaje verdadero. Sin embargo, sabemos que Dios ha proveído una forma de explicar, de presentar su mensaje muy claramente a todas las personas, también a ellos que no han tenido la posibilidad de estudiar, de leer o de tener la Biblia y la palabra de Dios. Son las personas que viven en la naturaleza. El Espíritu Santo puede presentarle también en una forma extraordinaria por las obras de la creación y confirmarle la presencia de Dios. Y prácticamente no hay ningún tribu que vive en las montañas que no crea a Dios. Muchos de ellos todavía no tienen, por ejemplo, la Sagrada Escritura traducida a su idioma, pero ellos entienden que existe un Dios creador y creen en él. Así que Dios proveerá para cada persona, también en su forma más oscura de conocimiento, una luz de comprensión del Evangelio, y por eso entonces él requerirá también la obediencia respectiva dependiendo del conocimiento. Vamos a ver la pregunta número 5. Si a una persona le atrae la oscuridad, ¿cómo puede él lógicamente hablando, apreciar y aceptar la luz? ¿En qué forma podemos decir que hay una responsabilidad de aceptar o de rechazar el mensaje? ¿En qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? El libre albedrío fue instaurado en una forma inherente por Dios en los primeros seres humanos, y Él respeta este principio en cada uno de nosotros.
Por lo tanto, lo que el Señor hace es revelar la verdad, delimitar el camino, establecer y facilitar el conocimiento de los valores del bien y el sentido de estos. Ahora, es el elemento humano el que decide su posición en relación al bien o al mal. Y está basado en un elemento fundamental que es lo que nos gusta, nuestra área de comodidad, nuestras preferencias y nuestras inclinaciones. En este versículo específicamente obtenemos una gran profundidad de este pensamiento, porque además asocia no solamente los instintos, los deseos o los pensamientos, sino que los asocia con su consecuencia más inmediata, que son las obras o las acciones de nuestra vida. Por lo tanto, si el leer las Sagradas Escrituras nos muestra que alguna parte de nuestras vidas o un tipo de característica de nuestra personalidad se encuentra inclinada en contra del bien, tenemos la opción de aceptarlo, asumirlo, solicitar a Dios una intervención en nuestra vida para que sea regulado ese elemento defectuoso en nuestro carácter, o la otra opción, que obviamente no es recomendable, es separarse de la luz, es decir, abandonar la verdad para no tener ningún tipo de perturbación y quedarse conforme con lo que uno hace, con lo que uno siente y desea, eliminando cualquier tipo de elemento que muestre el error. Por lo tanto, es la revelación de la verdad, la luz, el bien, en nuestra oscura naturaleza pecaminosa, y ahora el elemento es ir al encuentro de la luz, aceptar la verdad, hacerla nuestra, de manera que empiece un proceso de iluminación en nuestro ser, o querer preservarnos en la misma condición natural y por lo tanto aborrecer la luz, rechazarla y permanecer en la oscuridad. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente todo depende del espíritu, porque el asunto de aceptación o rechazo de la verdad depende del espíritu. Nosotros somos igual con todas otras personas, tenemos las mismas tendencias, tenemos los mismos predisposiciones pecaminosas. Sin embargo, la diferencia es en el espíritu, si tenemos el Espíritu de Dios o no lo tenemos. Aquí tenemos también más información en los testimonios, los que tienen la oportunidad de oír la verdad. El primer y segundo testimonio están hablando de un asunto muy interesante, porque sabemos que el juicio de Dios se está desarrollando en acuerdo de la luz que tenemos. Vamos a ver los testimonios aquí presentados en la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros tenemos poco luz, Dios requeriría de nosotros poca complicidad, obediencia en acuerdo de la medida de luz que tenemos. Dependiendo del círculo de conocimiento es como Dios requeriría de nosotros también la forma del cumplimiento. Entonces, aquí es un asunto interesante, que hay personas que dicen, entonces es mejor que yo no escucho, que no conozco, que no me entero de la ley de Dios, de los requerimientos de Dios, porque de esa manera no tengo culpa porque no me la ha cumplido. Pero Dios es justo, soberano, Dios es perfecto, el único que es tan perfecto y conoce hasta los pensamientos y los motivos de nuestra mente. Entonces sabemos que de esa situación Dios no dejaría las cosas así. La persona que ha tenido la posibilidad de conocer la verdad tiene ya una responsabilidad. Y si la persona no ha usado esa oportunidad para conocerla, obviamente él es culpable por no conocerla. Esta responsabilidad es parte del juicio de Dios, porque por eso es importantísimo que nosotros conseguimos la oportunidad de cada persona, de cada vecino, de cada
conocido, que ellos conocen, que ellos saben la verdad, porque claro, ellos deben tener una oportunidad. Esta oportunidad es que Dios nos presenta y nosotros podemos comunicarlo a nuestros próximos. Vamos a ver con las preguntas número 6. Si alguien rechaza y odia a Jesús, ¿puede entonces amar y obedecer al Padre? Bueno, esa pregunta, superficialmente pensando, podemos decir que tiene eso que ver con el odio del mundo, con la persecución, el rechazo de la verdad. Tiene mucha razón, ¿por qué? Porque esa pregunta tiene que ver con la plenitud del mensaje. Podemos recibir solo una parte del mensaje, rechazar otra parte. Bueno, eso me gusta, yo lo acepto. El otro no me gusta, no lo acepto. Eso lo entiendo, lo acepto. Y el otro como que me parece que no lo entiendo, entonces no lo acepto. Y hay muchas discusiones conectadas con la naturaleza humana de Jesucristo, con la naturaleza del Espíritu Santo y bueno, con los misterios que Dios está revelando relacionado con su naturaleza. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? El Hijo y el Padre. ¿Podemos nosotros aceptar solo uno, pero no rechazar el otro? ¿Y cómo aparecería esto adelante del juicio de Dios? Lo primero que sabemos por la información bíblica es que la divinidad es plural. Sin embargo, la verdad es única, absoluta y completa en Dios. Esto significa que cuando el ser humano tiene que plantearse su toma de posición ante el ser más supremo, sublime y absoluto de este universo, que es Dios, se plantea una aceptación parcial, una aceptación adaptada a la propia reflexión o una eliminación de parte de este mensaje. Bien, aquí se nos habla claramente del plan de salvación y de hecho Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por lo tanto, el plan de salvación, el deseo de la divinidad corporativamente, es decir, la función del Padre en la entrega de su Hijo, el ministerio, la pasión y muerte e intercesión del Señor Jesús, la obra interna del Espíritu Santo. Todos estos elementos conforman el conjunto de la verdad para la salvación de la humanidad. Si el ser humano decide eliminar alguna de estas partes, de hecho, está deformando la verdad y por extensión rechazándola. Por esa razón el Señor Jesús todo el tiempo relacionaba sus palabras, acciones con la decisión de la divinidad en forma conjunta. Y de hecho lo aplica no solo a la armonía que la divinidad tiene entre sí, sino que lo aplica a su vez a la que los seres humanos tienen entre sí y sobre todo con Dios. Por lo tanto, la aceptación de la verdad debe ser completa, constante. Debemos perseverar en la verdad, porque algo que nos sonaba bien hoy, quizás mañana en un cambio de circunstancias no nos parece favorecedor. Las 4 citas bíblicas que tenemos aquí nos enseñan: 1, que nuestra relación con la divinidad define nuestra aceptación o rechazo de la verdad. 2, que nuestra relación con Dios se revela en la forma en que nosotros lo demostramos en nuestro diario vivir. 3, que cuando nos desviamos de la verdad o nos apartamos del camino del bien, de hecho nos estamos apartando de Dios y de la representación correcta de la verdad. Y nuestro 4 punto es realmente significativo, porque establece la divinidad y la humanidad como un todo,
Es decir, la conexión entre el cielo y la tierra, con los seres humanos que aceptan a Dios y le siguen, forman la conexión entre la familia del cielo y la de la tierra. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos solo esas dos partes de la verdad del Padre, la verdad del Hijo, y obviamente es absolutamente necesario aceptar la plenitud de la información, la plenitud de la verdad. Sin embargo, aquí no se mencionan otros puntos doctrinales, como es, por ejemplo, la justicia de Cristo, la ley de Dios. ¿Cómo podemos aceptar, por ejemplo, solo la parte de la gracia, pero no aceptar la parte de la justicia de Cristo? O podemos aceptar la parte del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero no aceptar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces todo eso produce una plenitud de la verdad, una cadena de verdades, en que cadena nosotros, si rechazamos una parte, prácticamente hemos rechazado toda la verdad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, quien infringe uno de la ley, un punto de la ley, bueno, infringe a toda la ley. Y es importantísimo entender este conjunto, esta plenitud de verdad que nosotros debemos aceptar si queremos seguir a Cristo, si queremos ser apartados del mundo, porque si no, obviamente podemos engañarnos, podemos pensar que estamos separados del mundo, podemos pensar que somos diferentes de ellos, hasta vivir una vida diferente de ellos. Sin embargo, si no tenemos toda la verdad, la plenitud de la verdad, es posible que nosotros no apartemos también del reino celestial y de la salvación. Vamos a ver la pregunta número 7, la última pregunta, que es muy importante para todos nosotros. ¿Es posible imaginar que una persona puede odiar a alguien sin una verdadera razón? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Siempre que se produce una actitud o un comportamiento específico, hay un elemento detonante que lo provoca, que lo lleva a realizar esto o aquello. Esto es un principio que se establece en las leyes de la naturaleza, la relación causa y efecto, y obviamente también es aplicable a las relaciones humanas. Por lo tanto, el versículo primero en el Salmo 35 y a su vez en el Salmo 69 se nos enfatiza la profecía mesiánica, por medio de la cual se nos describe el rechazo, el aborrecimiento y el acoso que Jesús sufrió sistemáticamente desde su nacimiento hasta que fue llevado a la sepultura. Sin razón y sin causa, nos dicen los versículos. Toda la práctica del mal no tiene justificación, bajo ninguna circunstancia. Podemos crear una justificación ilusoria, fantástica o imaginaria, pero jamás hay una justificación para la práctica del mal. Y el versículo lo enfatiza claramente. Ahora, el hecho de que tengamos aborrecimiento por una persona demuestra que estamos en posesión de un espíritu extraño, porque el odio, el aborrecimiento hacia alguien es un espíritu contrario al bien. El odio es lo contrario al amor. La envidia es lo contrario a la aceptación y al reconocimiento de los demás. Por lo tanto, nuestra actitud ante los demás nos permite enjuiciarnos, conocernos y saber qué espíritu o qué motivaciones nos mueven. Es decir, dañar a una persona, su reputación, aun cuando intenta justificarse, la práctica del mal siempre es una evidencia de encontrarse al lado opuesto del bien. Por lo tanto, el Señor en Mateo 5, 10, 12, en el Sermón del Monte, analiza también esta relación hostil y hostigante que sufren los hijos de Dios
cuando practican el bien y cuando son perseguidos a causa de la práctica y el anuncio de la verdad. Es una bendición. Y realmente esto es significativo, porque la lucha entre el bien y el mal es lo que provoca la persecución. La persecución la provoca el mal para intentar destruir, acallar y eliminar el bien. Entonces, toda acción de acoso, persecución, aborrecimiento, está motivada por un espíritu contrario al bien, ya que el bien es conciliador, es dialogante, es solidario, permite el intercambio y la aclaración. El aborrecimiento, el odio y la hostilidad solamente acepta imposición y usa la fuerza, lo cual es contrario al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Señor nos recomienda y nos apela a permanecer de parte del bien y no ser transformados por la influencia del mal que puede ejercer la sociedad sobre nosotros. Es decir, nuestra relación con Dios debe ser permanente, constante, progresiva y sobre todo pública, expresada oral y prácticamente, a pesar de el rechazo que pueda sentirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Prácticamente la Biblia comprueba con los ejemplos que tenemos la vida de los apóstoles que esta victoria es posible. Es posible no solo vivir una vida como vivía Jesús y demostrarle el poder de Dios, la pureza en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también en su muerte Él demostró que Él no tenía odio contra los judíos, contra los romanos, contra ningún ser humano. En contrario, Él oraba que Dios Padre, perdónalos porque ellos no saben qué ellos están haciendo. Es increíblemente importante entender la enorme ayuda que nosotros podemos obtener de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, y poder vivir una vida igual como la vida de Jesús. Por ejemplo, tenemos Esteban, que también fue apedreado por los enemigos de la verdad. Sin embargo, él no demostró ningún odio ni venganza contra ellos. En contrario, él oró también la misma oración de nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalo porque ellos no saben qué están haciendo. Por eso, querido hermano, querida hermana, hay que tener mucho ánimo y mucha esperanza, mucha fe, porque Dios puede hacernos participantes de su naturaleza y de esa forma podemos demostrar prácticamente, en práctica, en vida, un carácter semejante de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y le guarde. Disfruten esa lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.